Bienvenidos al podcast de Monica Go, Going Back to Basics, volviendo a lo básico. Y hoy vamos a compartir algo súper especial que si le pones el corazón, tu mente, hasta tu cuerpo, toda tu atención, te aseguro que va a dejar algo especial, un depósito que va a dejarte ir o llevar a donde tú debes de estar, al nivel de tu llamado. Vamos adelante a escuchar esa porción que compartí en estos días y que quiero compartir contigo. Cuando tú eres un hijo de Dios, la lógica y la razón no cabe en la obediencia, pero a veces en las circunstancias difíciles de nuestra vida podemos tambalear. Vamos a hablar un momento de Gálatas capítulo 2, versículos 11 al final. Y como estaba mencionando, familia hermosa, bueno, esta semana de ayuno espectacular, poderosa, pero también el domingo de resurrección. A mí me encanta cuando llega esa temporada del año, le vuelve y le afirma, le recuerda que el Señor es el Señor. Y esa palabra que dio el pastor Osman y el domingo estuvo, wow, brutal, así como tenaz. Estoy hablando como boricua. What's going on with me? Anyway, estaba tenaz, espectacular, wow, impresionante. Y déjeme contarle que si usted no la vio, puede ir a la Viva City, la puede volver a ver. Deje que el Señor le ministre, pero vamos al grano. Vamos a continuar con el libro de Gálatas, capítulo 2 del verso 11 en adelante. Y este es un seteo bien especial porque no están en Israel, están en Siria, en Antioquía, y están compartiendo, pero en esta ocasión están Pedro, Pablo y Bernabé. Y ojo a lo que pasa, quiero leer la palabra en contexto y vamos a desmenuzarla para que luego oremos. Y dice así la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquia, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pablo que tenía que condenar a Pedro, otro apóstol del Señor. Ojo con esto. Pues antes que viniese, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación disipaban también los otros judíos, tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de... Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministró pecado? De ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo es justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Poderoso. Aquí hay un conflicto entre hermanos, porque aquí estamos hablando de dos generales, dos apóstoles, dos hombres tenaces, dos hombres que le creyeron a Jesús, hombres que cayeron a los pies de uno por pescados, que le abundó la gracia y Dios le multiplicó. Y ese fue su llamado, y a otro que lo tumbaron del caballo. Todo tenía que ver con animales en este sentido, con estos dos especiales hombres del Señor. Pero déjeme contarle que definitivamente hay situaciones que te hacen tambalear. Yo no sé si usted le ha hecho tambalear, porque aquí lo que está hablando
este contexto es que definitivamente Pedro tambaleó. Y yo no voy a meterle la mano a esto, a defender a Pedro, pero sí quiero decir, cualquiera tambalea en cualquier momento de su vida viéndose bien endeble. Y la cuestión aquí, en el momento espiritual de Pedro, en una ciudad como Antioquía, que fue por ahí derecho para decirles, fue el primer lugar del mundo y la primera vez en todo el contexto bíblico donde se le llama a los que creyeron en Cristo llamado cristianos. En este momento, todo esto estaba en un área espectacular donde todo el mundo vivía en esa área, tanto judíos como gentiles. No era que fueran buddy buddies, que fueran muy amigos, pero sí compartían. Era un ambiente tranquilo y natural. La verdad, los judíos y los gentiles sí se sentaban a la mesa, podían compartir, pero en medio de esto partían, por ejemplo, los apóstoles con los gentiles. Pedro compartía con ellos, pero llegó un momento en que Pedro paró de caminar en esa libertad. La libertad de que Cristo es por fe. Cuando aparecieron los religiosos judíos, él retrocedió en esa fe, se apartó, no comía con ellos, se llenó de miedo, no por ignorancia, era más bien como por presión, porque él se estaba identificando otra vez con todos estos judíos, que sí, él es judío también, pero definitivamente su identidad que ya estaba puesto en Cristo estaba tambaleando para volverse otra vez como era antes. Pablo se levanta y le dice, bueno, ¿qué le está pasando a usted aquí, hermano? O está aquí o está allá. ¿Usted está tambaleando, quiere volverse otra vez donde estaba o quiere mantenerse en lo que el Señor nos ha enseñado? Pablo públicamente lo corrige. ¿Sabes por qué Pablo lo estaba corrigiendo? Porque primero que todo sabía la capacidad y la tenacidad de se metió en Bobilandia porque realmente él tenía que escuchar a este hombre corregirlo porque si no se devuelve a la ley. Se devuelve, aunque la ley hay que respetarla, no significa que por la ley tú vas a avanzar. Esto es un contexto espiritual y un fundamento completamente importante que lo trajo Jesús y le puso el fundamento. Los hombres definitivamente en cada detalle, o sea, aquí no hay nada que justificar. La circunstancia con Pedro tenía que ver que se dejó influenciar por aquellos que tenía al lado. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos influenciar? Pablo le estaba diciendo, hermano, la cuestión es aquí con Jesús, es por fe, no es por las obras, es por fe, no es por las obras. Esto me traía tanto, recuerdo cuando yo estaba estudiando, esto fue Mateo, mi hijo de la mitad que va a cumplir 30 años por el amor de Jesucristo. Tenía un año y yo vivía en esa época en Barranquilla, Colombia. Y entré en una iglesia tan religiosa, era una iglesia espectacular, hermosa en sí misma. Y entraban, cada servicio eran 3.000 personas sentados. Y yo entré a esa iglesia, entré con gracia. No entré porque me conocieran ni por nada, sino entré por gracia. Hallé favor y gracia con el pastor. Entonces yo estaba en la alabanza, le ayudé a montar sus cosas de televisión y todo eso, pero estaba en una época muy sensible porque la actriz, que era yo en ese momento, le habían robado la ropa viniendo de Miami para Colombia. Toda la ropa, una cosa, o sea, me dejaron en la calle sin ropa alguna. Claro, me quitaron, Dios permitió que me robaran un ídolo de mi vida porque mi ropa era un ídolo para cuando es. Y en esa iglesia todo el mundo se vestía de punta en punta. Quiero decirle que yo nunca me había sentido tan humillada en mi vida. Y yo decía, si esta gente supiera, eso era el monólogo interno que yo tenía, las bobadas de la vida, las leyes que uno se pone. Si esta gente supiera la ropa que yo me ponía, de dónde vengo, yo firmo autógrafos, todo eso era una rabia interna porque no podía estar en la alabanza porque la pastora de la iglesia me bajó del púlpito porque yo no tenía la ropa adecuada para estar cantando. ¿Sabe qué me pasó en esa época? Yo quería encajar en esa iglesia con ese grupo porque yo me había quedado sin nada, o sea, me había quedado literalmente en ceros, cero ropa.
cero amistades, cero posición, cero nada. Cuando leí lo de Pedro, yo dije, pucha, Pedro estaba cayendo en la misma de otra manera. Estaba tratando de volver a la religiosidad, de decirle a un gentil que tenía que convertirse al judaísmo, tenía que circuncidarse, tenía que hacer las cosas de la ley para que pudiera ser salvo. Lo mismo estaba haciendo, yo estaba tratando de caer en, en ese grupo élite de Barranquilla, en ese grupo de clase alta que no tenía la ropa para vestirme como ellos, pero si no me hubieran robado la ropa, de pronto sí hubiera podido vestirme como ellos y mejor, pero Dios estaba trabajando con mi posición, con mi identidad. Y hay cosas que necesita zarandearnos, porque Él no necesita que las cosas que tengamos o que hagamos nos den la identidad. Pablo lo estaba diciendo de una manera muy explícita, como que, hello, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás cayendo aquí, sabiendo que con Jesús, el que tú conociste, el que te dio los peces y te multiplicó, que estuviste caminando con él, que viste que lo crucificaron y que resucitó, en él era tu fe? ¿Por qué estás cayendo por medio de estos judíos para tratar de ser como ellos y que caerles bien cuando tu fe tiene que ser en Cristo? Y déjeme decirle que en muchas ocasiones nosotros podemos hacer eso inconscientemente. Yo lo hice en mi posición como corista en esa iglesia, fui la que fundé la televisión en esa iglesia, etcétera. Pero estaba cayendo en necesito que me aprueben, necesito gente, necesito poder estar aquí. Por favor, auxilio, hago lo que sea por quedar bien con ustedes. Da que uno a veces hace cosas inconscientemente por querer llenar los vacíos del corazón y Dios está por encima de todas estas cosas. No necesitamos caerle bien a nadie, no necesitamos pedirle permiso a nadie para ser como Dios quiere que nosotros seamos. Y a la verdad, qué bueno que Pablo le recuerde a Pedro y qué bueno que el Señor me recordó a mí en esa época qué es lo que le está pasando. Porque en esa época yo vivía una soledad tan brava que si no fuera por la enseñanza directa del Espíritu Santo, yo sigo en la bobada. Y hay cosas en que Dios quiere sacarte de la bobada, porque Dios no quiere que tú hagas las cosas por obras para que creas que por lo que haces tienes méritos. Tú tienes méritos primero y llana y simplemente es porque Jesús mora en ti. Si tú recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, ya el Espíritu Santo mora dentro de ti. Cuando tú tienes intimidad con el Señor, pues entonces el Señor empieza a guiarte en tu vida y no necesitas mendigarle a nadie nada, pero sí necesitas obedecer, sujetarte, ser tú, ser la persona que Dios le ha dado unos talentos y unos dones para ponerlos a la obra del Señor. Necesitas buscar de su presencia. Necesitas ser un carbón, no un carbón apagado que quieres que te encienda otra gente cuando el que te tiene que encender por dentro a ti es el Espíritu Santo. No es por obras para que nadie se gloríe, no es por obras. Y qué maravilloso que hoy en esta palabra el Señor nos recuerde porque Él nos amó, porque Él murió en la cruz, porque Él hizo todo por nosotros, como dice en Gálatas 2:16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Él hizo todo por ti y por mí. Y cuando nosotros creemos, somos bienaventurados porque nosotros no vimos a Jesús resucitar. Nosotros no vimos a Jesús en ninguno de sus milagros con los apóstoles. El que testifica esas cosas dentro de nosotros para que nosotros creamos de lo que no vimos es el Espíritu Santo. Él es el que nos da esa certeza de lo que no vimos, que es una verdad de nuestra vida espiritual. En Gálatas 2:20 dice, Cristo juntamente crucificado. Hay que crucificar todas las bobadas, crucificar todo aquello que no se parece a Jesús. Yo tenía una mendicidad de identidad, me habían quitado todo, me habían quitado mi posición de actriz, todo era un desastre, mi familia era un desastre, había un desastre en todo, hasta sin ropa me dejó el Señor.
Y yo le doy tantas gracias a Dios por ese trato de mi vida, porque Dios empezó a quitar todos los ídolos que yo tenía en ese tiempo, que inconscientemente los tenía. Cosas que se volvieron hasta más importantes que buscar a Dios. No, tenía que buscar primero qué era la ropa que yo me iba a poner. Una cosa terrible. Pero si Cristo está conmigo, yo puedo estar crucificada juntamente con Él, porque todo para mí no es tan importante como lo es Cristo. Yo no vivo para agradar a la gente, ni tú tampoco. Tú no vives para encajar. Yo trataba de vivir para encajar porque de verdad que qué tiempo tan duro, qué tiempo tan difícil, pero no hay tiempo tampoco para ser hipócrita. Y es muy importante de que nosotros podamos ser quienes somos de verdad. O sea, si yo no puedo ser yo delante de la gente que está alrededor mío porque me critica, porque digo alguna cosa, porque digo lo otro, estoy mal. Sí, estoy mal. Sí es verdad que yo tengo que cuidarme, usted se tiene que cuidar, pero yo no puedo ser hipócrita. Yo tengo que ser como yo soy. Usted tiene que ser como usted es. Y sabiendo que su fe está puesta en Cristo Jesús, usted no tiene espacio para la hipocresía. Usted simplemente es. Y me encanta Pablo aquí, pero también me encanta Pedro, porque vemos dos grandes hombres cuando el uno está cayendo, el otro lo está levantando. Y así es la iglesia hoy en día. Cuando yo estoy débil, usted debe estar fuerte para mí. Cuando usted está débil, yo debo de estar fuerte para usted. Quiero que usted mire algún momento en este instante o en algún momento de su pasado. Yo acabo de traer un recuerdo de hace 30 años, algo que fue para mí tan duro ese tiempo que hasta sin ropa, a veces uno tiene que quedarse sin nada para poderse ver en el espejo y que se vea la cara de Cristo en vez de la suya, en un espejo real con el Señor. Usted no necesita aprobación, sino una conducta real, no necesita una conducta doble, una conducta tranquila, una conducta en fe, para que Dios establezca en usted firmeza, para que le dé identidad. Y hemos estado hablando de la identidad en estos días con todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Voy a declarar esta palabra en esta mañana. Qué bueno, Señor, que tú me recuerdes tantas cosas que pasaron en esa época de mi vida, que tu Espíritu Santo ejecutaste una obra maravillosa en medio que me sentía desmoronada, que me sentía derrumbada y pareciera que no florecía ni las amapolas. Yo te doy gracias, Señor, porque en tu gran nombre, poderoso Padre, hoy quiero pedirte que cada uno de tus hijos pueda entender que no es por las obras son simplemente el fruto de lo que creemos en ti, lo que hacemos en lo oculto, lo que hacemos para glorificarte, no es para aprobación, sino simplemente el resultado de tu amor en nosotros. Padre, renunciamos a toda cosa doble, a toda religiosidad, a querer aparentar, a querer rogar nuestra presencia en algún sitio. Señor, ayúdanos a que podamos ver y tener la valentía de Pablo cuando un Pedro alrededor nuestro está fallando y poder llamarlo o llamar la persona a cuentas contigo. Eso se llama una amistad, una hermandad de verdad, porque sé que Pedro lo haría también con Pablo. ¿No lo harías tú también por tu hermano o tu hermana aquí? Acuérdate que, Señor, somos frágiles, pero ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, porque tu palabra dice que donde estamos débiles, tú eres fuerte para nosotros. Y gracias, Señor, porque muchas veces en mi vida he sido débil. Muchas veces en mi vida he tenido la necesidad que tú me recojas, pero en medio de todo eso, tú te has hecho fuerte y me has hecho ver tu amor perfecto, tu amor precioso, tu amor que nunca me ha abandonado, Señor, en mi caminar. Gracias, Señor, porque vivo por fe, porque vivimos por fe, porque caminamos en tu gracia, porque nos gozamos en tu verdad. Gracias porque tú nos enseñas. Gracias porque tú no nos dejas caído. Por el contrario.
En el proceso tú nos levantas. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.